la desprolijidad y la voracidad de los mediocres. Esta semana se consolidaron varios actos enemigos del pueblo. El último fue la aprobación de la reforma de la ley sobre glaciares y periglaciares. Pero el día martes dejó de existir el programa Volver al Trabajo, que aportaba a la economía de 950.000 de los más pobres de Argentina 78.000 pesos mensuales. Si bien ese programa fue definido por La Libertad Avanza a un plazo de 24 meses, apenas asumió, se tomaron del viejo salario social complementario que fue emergente de la Declaración de Emergencia Social, Laboral y Alimentaria durante el gobierno de Mauricio Macri. Cabe destacar que la eliminación del salario social complementario no fue erradicada la causa que lo generó. La franja de la sociedad argentina que era amparada por el Estado debido a su falta de responsabilidad sobre el empleo de la población económicamente activa, no percibía un regalo, sino que era una compensación por la falla que los gobiernos sucesivos lograron sobre la competencia del bienestar general y en particular sobre la posibilidad alimentaria y laboral durante muchos años. De hecho, el gobierno de Alberto Fernández también admitió la continuidad de la crisis o emergencia admitida por Mauricio Macri. Cuando La Libertad Avanza asume como gobierno en la persona de Javier Gerardo, decide cambiar toda relación con los más pobres porque estaban organizados para racionalizar alimentos y recursos provistos por el Estado nacional, provincial o municipal. De esa manera, transformó a las organizaciones sociales en un enemigo jerarquizado para el gobierno nacional. Lo que Petovelo, la ministra de Capital Humano, interpretó que la demanda debía ser individual y no colectiva, aunque esas personas sean afectadas por la misma problemática y luego de un tiempo, ella decidió con el gobierno nacional que las organizaciones religiosas debían administrar los alimentos que jamás volvieron a llegar a los comedores y merenderos de los barrios populares. Nadie sabe si Cáritas o las iglesias evangélicas reciben la totalidad de los alimentos que se habían comprometido hasta esa fecha, y menos después de dar a conocer por denuncias de las organizaciones sociales que 15.000 toneladas de alimentos varios se pudrieron en los galpones del anterior Ministerio de Desarrollo Social. Ante la indolencia de la ministra, contando también que la tradicional canasta navideña fue pospuesta hasta que esos productos se pudrieron, como la leche en polvo o la yerba o fideos y tomates en conserva, como se desperdiciaban con el consiguiente presupuesto perdido en alimentos comprados y también alimentos que no se compraron nunca. Mienten desde el gobierno nacional al decir que intentan compensar mediante voucher de capacitación laboral lo que representó desde su origen el salario social complementario. No era otra cosa que ingresos alimentarios para esos alimentos frescos que el Estado Nacional no siempre podía proveer para la población más vulnerable ante la lejanía de los centros urbanos. Es así también que mienten a conciencia desde el gobierno nacional cuando miden la pobreza o el empleo desde el INDEC, ya que según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, expuesto públicamente en su informe, que de la manera en que están midiendo omitirían 10 puntos de pobreza. Así vemos que Javier Gerardo contrapone esa trampa estadística de medir la pobreza con un aumento de 123%
al salario de los ministros, con 34 créditos del Banco Nación que se otorgaban para primera vivienda, y descubre a funcionarios nacionales que adquieren segunda y hasta tercera vivienda con montos exuberantes que van desde los 200 a los 500 millones de pesos. A 2 años de finalizar sus funciones y con montos que difícilmente pudieran afrontar en las condiciones que exige el Banco de la Nación Argentina a cualquier ciudadano. Asimismo, cada vez que alguien vinculado con Manuel Adorni y sus propiedades o viajes muestran cada vez menos explicables sus acciones o gastos. Con la simple mirada sobre los supuestos gastos fijos, el ministro coordinador gana 3 millones de pesos de salario por su función, pero tiene un gasto de 20 millones de pesos mensuales entre educación de sus hijos, gastos de expensas de las propiedades que adquirió y sin tomar en cuenta alimentos y movilidad. Se puede argumentar que su esposa también tiene empleo, pero hasta donde se sabe es monotributista. Por otro lado, parte de la voracidad mediocre de la Libertad Avanza se muestra al recortar los medicamentos del Plan Remediar, el incumplimiento de la ley de emergencia en discapacidad que condena a prestadores y beneficiarios a una crisis inédita en esa área, la ausencia de programas de vacunación nacional y la carencia de recursos en PAMI, ponen en debate hacia dónde nos conduce una gestión que recurre a los elementos básicos de jubilados, pobres, discapacitados, entre otros, para sostener un equilibrio macroeconómico que comprometió con el FMI para lograr erogaciones que sostuvieran los cimbronazos a los que nos expone Javier Gerardo, Toto y Fede Sturze. Lo que la Libertad Avanza puede querer, pero no puede esconder, es la mediocridad que expone su gobierno. La voracidad de sus funcionarios, con ejemplos de Manuel Adorni, cuando su escribana expone que antes de que el ministro fuera funcionario del Estado, jamás tuvo una operación inmobiliaria de las características que accionó. Cuando le cayó la buena, dice. Cuando la diputada de Salta trae a su hijo con los pasajes que recibe de la Cámara, cuando la esposa de Adorni vuelve de Nueva York en primera, pagado por el Ministerio Coordinador, cuando convocan a una audiencia imputativa a Españolo, ese abogado de Javier Gerardo y comprometido por exponer las coimas de la Andis, de la que era parte Karina con un 3%. Podemos decir sin lugar a dudas que Núñez, Villaverde o el sobrino de Menem han recibido créditos raros del Banco de la Nación Argentina, pero también el famoso Gordodán, que era médico del Garraham, o Juan Doe, actual funcionario del área de comunicación. Todos vínculos del gobierno nacional a quienes le otorgaron montos que no se contemplan con los ingresos. Las desprolijidades ignoradas por esos funcionarios porque se asumen impunes por trabajar en el gobierno nacional. La desprolijidad viene de Javier Gerardo, que nos expone como pueblo al riesgo de daños por tomar partido por Israel y Estados Unidos en una guerra en la que nada tenemos de interés como Estado o como pueblo. Pero Javier Gerardo, en su mediocridad, anuncia ser el presidente más sionista del mundo, delegando soberanía nacional para plegarse a un proyecto externo a nuestro país. No declara como persona, no declara como referente de un espacio político. 24/7, Javier Gerardo declara, hasta el 10 de diciembre de 2027, como la máxima figura política de nuestro país, y debe respetar la investidura y también debe ser responsable por el juramento que realizó cuando asumió, cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional Argentina.
cosa que no hace al declarar a Irán o parte de su gobierno como terrorista y a favor de Israel y Estados Unidos en el conflicto bélico que se desarrolla en esa parte del mundo. Sobrepasa su poder institucional, ya que es el Congreso de la Nación quien decide si estamos o no en guerra con otro país. Con toda esta mediocridad, esta desprolijidad institucional y esta voracidad, muestra a las claras que la mentira de la libertad avanza sobre el Estado esconde una piara de vivillos que solo quieren engrosar sus bienes o sus bolsillos, como cualquier estafador que se anuncie especialista en crecimiento con o sin dinero. Buenos días, bienvenidos. Esto es Vox Populi.